Muy buenas tardes y bienvenidos al lanzamiento del libro Más allá de Santiago, Descentralización Fiscal en Chile, editado por Isabela Ninat, Ignacio Irarrázaval, Slaven Rasmilich y Jorge Rodríguez. Aprovecho a agradecer la presencia de la presidenta del Senado, señora Adriana Muñoz, del senador señor Rodrigo Galilea y el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en tiempos tan complejos y agitados. Este libro, fruto de más de un año de trabajo conjunto entre el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Públicos, junto a académicos de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Valparaíso y de la Universidad Austral, aborda con una mirada a largo plazo uno de los aspectos críticos para lograr una descentralización efectiva. Esto es el tema del financiamiento de los gobiernos regionales. Dejo con ustedes al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, que hará una breve presentación del libro. Muchas gracias, Leonidas. Quiero comenzar recordando lo que nos convoca, que seguramente muchos de los que están en la audiencia ya lo saben. En febrero del 2018 se aprobaron dos leyes que van a establecer cambios sustantivos en la organización del Estado chileno. Una de esas leyes regula la elección de los gobernadores regionales y otra, que se llamó de fortalecimiento de la regionalización, establece el proceso de traspaso de competencia. A mi modo de ver, hay un hecho político importante, ya que desde el año 2021 los gobiernos regionales van a estar dirigidos ya no por un intendente regional designado por el presidente de la República, sino por un gobernador electo por voto popular. También hay un hecho administrativo importante, pues estos gobiernos regionales van a contar con una serie de nuevas competencias que se le van a ir transfiriendo desde el gobierno central y además van a tener que asumir nuevas funciones y responsabilidades. En efecto, estas reformas recientes eh, apuntan a dos ámbitos de la descentralización política y la descentralización administrativa. Por lo tanto, este libro trata de abordar una discusión pendiente que es el tema de las finanzas públicas de la descentralización. El libro, más allá de la descentralización y más allá de Santiago, descentralización fiscal, no es un libro teórico, es bien importante tenerlo eso presente, sino un documento aplicado cuyo objetivo es levantar la mirada hacia un horizonte de mediano plazo, entendiendo que el proceso descentralizador seguirá un camino de profundización en el tiempo. Este libro es fruto de una colaboración entre el Centro de Estudios Públicos y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y fue concebido deliberadamente como un ejercicio de intercambio de ideas entre las distintas personas interesadas en el tema de la descentralización fiscal y por lo tanto fue escrito, como lo dice su nombre, más allá de Santiago, con miradas desde el norte, del centro y del sur del país. El libro tiene 5 capítulos. Hay un capítulo inicial, capítulo 1, que habla del contexto de la descentralización, que fue escrito por los editores y con la colaboración muy importante de Clemente Larraín e Ignacio Casieles. Ahí discutimos el concepto de la descentralización, vemos los beneficios que tiene la descentralización, pero también los riesgos. Analizamos también las cifras de descentralización fiscal por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, las cifras de descentralización fiscal de Chile respecto de los promedios de la OECD, en que, como muchos saben, aparecemos bastante más bajo que el promedio de esos países. Y también vemos el tema de la convergencia o divergencia de las regiones en términos de indicadores socioeconómicos y del Producto Interno Bruto. En el capítulo 2, Finanzas Públicas Regionales, Propuestas Presupuestarias e Institucionales, elaborado por los editores del libro y con la colaboración de Clemente Larraín, se toman, y ya lo voy a anunciar más adelante, varias de las propuestas de los coautores de regiones. Sin embargo, no los hacemos responsables a ellos, las propuestas son de los editores, más la participación de Clemente Larraín. Ahí se presentan 35 propuestas bien concretas sobre temas presupuestarios e institucionales para los gobiernos regionales a futuro, desde los aportes de las transferencias del gobierno central hacia las regiones, la posibilidad de ciertos financiamientos regionales, sobre el gasto del gobierno central en las regiones, un tema súper importante, cómo llega el gasto del gobierno central a cada región, qué capacidad tienen las regiones de administrar o de conversar sobre ese gasto, la gestión presupuestaria de los GORES y por supuesto todo el tema referido al control y la transparencia para una mejor gestión.
Si tuviese que resumir en un par de titulares, menciono: uno, la necesidad de formular una ley permanente y unificada de rentas regionales que determine la estructura de financiamiento de los GORE. Segundo punto, la conveniencia de reestructurar las transferencias del gobierno central a los GORE en 3 fondos con diferentes objetivos. Un fondo referido al desarrollo económico, un fondo de convergencia y un fondo de compensación por externalidades negativas. Y quizás también hacemos una apuesta bien importante en ese capítulo, que es en un plazo de 10 años, gradualmente, reducir la brecha o eliminar la brecha en términos de descentralización del gasto público de Chile con respecto al promedio de la OCDE. Es importante aclarar que esta propuesta no necesariamente significa mayor gasto público, pues estamos hablando de una compensación, de un cambio en la composición del gasto producto de la transferencia de competencia y los recursos asociados que eso debería traer. El capítulo 3, evidencia científica sobre las regiones mineras y descentralización en Chile, fue elaborado por el profesor Dusan Paredes, profesor de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Dusan hace una variedad de propuestas. Yo quiero destacar 3 puntos. Primero, Dusan insiste mucho en considerar el costo de vida diferente que tienen las regiones en Chile, lo que se evidencia fuertemente en el alto costo que tienen las regiones mineras en comparación al resto del país. Paredes también propone la conveniencia de hacer una compensación directa a las regiones y a los municipios que albergan actividades extractivas y que sufren las externalidades negativas asociadas al proceso productivo. Finalmente, el profesor Paredes también propone lo que él llama un fondo de compensación por conmutación, es decir, en el flujo de trabajadores y empresas que van y vuelven a una región, muchas veces sus utilidades o sus impuestos no quedan en esas regiones y por lo tanto lo que propone Paredes es una compensación por esa conmutación. El capítulo 4, Finanzas Públicas de la Descentralización en Valparaíso, escrita por el profesor Patricio Aroca de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. Patricio propone varias cosas. Él es muy asertivo en proponer más y mejores indicadores para la toma de decisión en la asignación de los recursos en las regiones y nuevamente él insiste en la estimación del costo de vida regional. También Patricio Aroca destaca que los gobiernos regionales hoy día tienen una ejecución de proyectos muy pequeños que le hacen perder la vista a una mirada de los problemas estratégicos regionales. Finalmente, el capítulo 5, descentralización de la gestión presupuestaria, propuestas de futuro, fue elaborado por Egon Montesinos, el profesor Egon Montesinos de la Universidad Austral de Valdivia. Egon propone, por supuesto, varias cosas en su calidad de ex intendente regional. Denle una mirada a ese capítulo porque se mete en detalle de cómo opera la gestión presupuestaria de los gobiernos regionales y advierte varios problemas, varias cortapisas en la operatoria de los presupuestos regionales. Y Egon también discute de que en los países unitarios descentralizados no suelen crearse nuevos impuestos regionales una vez hechas reformas políticas, pero sí lo que él propone es que se consolidan mecanismos que promueven una mayor participación de las regiones en la recaudación de impuestos que tienen relación con las actividades económicas predominantes y con un impacto en el territorio. Es una rápida pasada por el libro, son 5 capítulos, muchas propuestas y ojalá que los que nos están viendo de regiones puedan tomarlas, analizarlas y encantado de recibir aportes, discusiones, puntos de vista. Quiero cerrar agradeciendo a todos los que han colaborado en este proceso, particularmente a Clemente Larraín, que fue el que nos ayudó a ordenarnos, a llegar con este producto finalmente. Fue un gran aporte el que hizo Clemente, a Ignacio Casieles, a Dusan Paredes, por supuesto, a Egon Montesinos y a Patricio Aroca, nuestros coautores, a todas las autoridades, ex autoridades académicos, funcionarios públicos que nos acompañaron en los talleres que hicimos en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, en la Universidad Austral en Valdivia, en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en la Casa Central de la Universidad Católica aquí en Santiago. Agradecemos mucho su participación y todas las ideas que nos dieron. También no puedo cerrar sin decir que agradecemos también a los servicios públicos,
al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, a la Contraloría General de la República, a los gobiernos regionales de Antofagasta, de Valparaíso, de Los Ríos, al Consejo por la Transparencia, al Consejo de la Auditoría Interna General de Gobierno y a las municipalidades de Renca y Santiago. Ellos nos permitieron, muy interesante para nosotros, conocer la realidad de las finanzas públicas en las regiones y en los municipios, cómo se manejan las trabas, los problemas que tienen. Fueron una luz muy importante para iluminar nuestro trabajo. Finalmente, agradezco a Lucas Sierra, a Mauricio Villena y a Rodrigo Cerda por las ideas iluminadoras que nos dieron, a Pedro Sepúlveda por el diseñador del libro, y por supuesto también celebro esta colaboración con el CEP y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchísimas gracias y los animo a darle una buena mirada al libro porque hay muchas propuestas muy interesantes para los desafíos que se nos vienen al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio, a nombre de los editores del libro, nos hizo ese excelente resumen y tenemos el privilegio y el honor de contar hoy con 3 autoridades de la República que han accedido a comentar y a presentar este libro, así a quienes les agradecemos desde ya. Para nosotros, como editores, es un verdadero honor que ustedes se hayan tomado el tiempo. Y vamos a partir con la senadora Adriana Muñoz. La senadora es senadora por la región de Coquimbo y actualmente es presidenta del Senado. Solamente para el público que nos está viendo, vamos a tener bloques de 15 minutos. Vamos a partir por la senadora, así que senadora, todo suyo el streaming, el Zoom. Parece que hay un problema con el... Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, a todas. Compartimos este panel hoy día de comentar un libro muy importante, ya lo señalaba Ignacio en la introducción, y agradecer la invitación del CEP, de CLAP de la Universidad Católica, al lanzamiento de este libro, y por cierto, felicitar a los autores por el interés de abordar esta temática y además por la calidad del resultado, especialmente en términos de propuestas y caminos para enfrentar esta materia. Como decía, me pareció relevante este tema porque es un aspecto habitualmente poco abordado, poco atendido. La descentralización suele citarse y mencionarse con alguna frecuencia. En la mayor parte de los casos está referida a los aspectos políticos, a la elección de autoridades y secundariamente a las funciones. El aspecto económico suele ser dejado de lado. Muchas propuestas se quedan en consignas o soluciones fáciles, como los impuestos regionales, aunque la evidencia global no siempre acompaña estas iniciativas. Mientras discutíamos en el Parlamento, como ya se mencionó, la elección de gobernadores regionales, señalé que precisamente esta era una gran falencia, a tal punto que podría llevar a un descrédito de las nuevas autoridades electas. Comparto entonces la frase inicial del resumen, que sintetiza muy bien el momento. Los próximos años serán claves en el proceso de descentralización en Chile. Personalmente estoy convencida de que la descentralización es el camino para seguir, para hacer que nuestro país avance al desarrollo. Debemos generar muchos polos productivos especializados para poder dar el salto que necesitamos. Es una de las conclusiones de un muy buen estudio que recuerdo de Mario Marcel al respecto. Afortunadamente hay condiciones para hacerlo. Las regiones, si bien fueron concebidas en su origen con una connotación más geopolítica que económica, presentan ciertas características que permiten darles cierta identidad productiva. Si no se le puede hacer en forma unitaria, al menos en forma coordinada. Así, por ejemplo, en el norte predomina la actividad minera, hacia el centro comercio, servicios y agricultura, en el sur la actividad forestal, pesquera, manufactura, y en el extremo sur el turismo, hidrocarburos y ganadería. El gran tema entonces es cómo lograr que esto se desarrolle armónicamente. Estamos en un momento oportuno para acometer un cambio y al mismo tiempo decisivo. La próxima implementación de gobiernos locales electos debe estar ligada a una nueva lógica en materia de recursos. Si no viene un cambio pronto, la inercia mantendrá el status quo. Hoy este tema no está bien resuelto en varios aspectos.
Por una parte, no hay instrumentos claros para regular los ingresos locales. Hay asignaciones diversas, no siempre muy claras, menos aún estables. Hay una clara insuficiencia en la gestión subnacional. El libro que hoy día comentamos precisa las cifras. Aún estamos lejos del promedio OCDE, tanto para ingresos o tributos locales, 16,5 versus 28,9%, como para el gasto, 14,5% versus 27,4%. Hay también debilidad y reparo en la distribución. Ella no siempre es clara y muchas regiones se sienten postergadas. Las facultades en orden de presupuestario local son limitadas. La falta de estabilidad conspira contra una adecuada planificación. Ello y la incapacidad para asumir endeudamiento moderado impiden generar proyectos de largo plazo. Nuestra región de Coquimbo, por ejemplo, viene por años tratando de desarrollar un tranvía que resuelve el problema de transporte público en la conurbación Serena-Coquimbo. Y ello se ha estrellado una y otra vez con los obstáculos administrativos financieros. En la experiencia extranjera coexisten múltiples modelos de descentralización financiera. En el caso de América Latina, donde los procesos son más recientes, en una primera etapa se establecieron modelos de transferencia sin mayores condiciones. Se exigió un nivel de institucionalización mínimo, marcos regulatorios y fiscales que mejoran la capacidad administrativa de los gobiernos subnacionales. En la experiencia comparada, no necesariamente en Chile, pero tomando un perfil de estos procesos, se señala que las transferencias de recursos sin trasladar potestades tributarias agravó los desequilibrios macroeconómicos. Los gobiernos subnacionales adoptaron un perfil ejecutor con baja capacidad administrativa y poca participación ciudadana en detrimento de su papel recaudador. Esto desincentivó la ejecución responsable de los recursos y produjo grandes déficits fiscales. Por otra parte, la descentralización no satisfacía las grandes expectativas sociales que la justificaron. Quizás en lo que a déficit se refiere, no en el caso chileno, al menos en materia regional, aunque sí en el plano municipal. Al respecto, Claudia Serrano, en el libro Descentralización 2.0 del año 2017, destaca que los procesos de descentralización de los países OCDE se han visto acompañados por reformas a los sistemas de finanzas locales y la autonomía subnacional en materia de ingresos y gastos, tendiente a empoderar al nivel regional, manteniendo adecuados sistemas de monitoreo y control en sintonía con las capacidades de estos niveles para desarrollar esta tarea. Según Claudia Serrano, voy a citar, abrir comillas, la descentralización chilena no se ha beneficiado de una reforma fiscal tendiente a reforzar la autonomía del nivel descentralizado. Al contrario, se caracteriza por descentralizar solamente la facultad de gasto a los gobiernos regionales que reciben transferencias destinadas a inversión pública. Cierro comillas. Esa es entonces una buena parte de la tarea pendiente, y el libro que comentamos profundiza en ella con particular acierto. Destaco aspectos que me parecen muy importantes del libro que comentamos. Está claro que necesitamos una ley permanente y única de rentas regionales. Lamentablemente, en esto se avanza poco. A los gobiernos en general no les gusta demasiado, y en eso vamos perdiendo tiempo. Algo se avanzó en el último presupuesto, en un ordenamiento de las partidas, pero que lo pudiera facilitar, pero aún no se concreta. Me gusta mucho la propuesta que se hace en el libro de cerrar la brecha de gasto subnacional en 10 años. Requiere, por cierto, decisión y voluntad política. Muchos han entrado a la moneda con esta idea, pero salen de ella sin concretarla o con avances muy tímidos. Tiendo a creer que es una definición que debe adoptarse en un gobierno para aplicarse obligatoriamente en el siguiente si queremos que prospere. Comparto también lo de los 3 fondos, uno de desarrollo regional, el de convergencia para cerrar brechas y otro de compensación por externalidades negativas. Me atrevería a insinuar la necesidad de pensar de alguno de estos fondos vinculados a la innovación, ciencia y tecnología. Es quizás una de las variantes más débiles en nuestro camino al desarrollo. Pudiera ser entendido quizás o comprendido en el Fondo de Desarrollo. Sin embargo, ha quedado demostrado que si no separamos esta inversión del gasto corriente y de la inversión social, difícilmente encontrará un espacio.
Lo contingente siempre termina desplazando a la mirada de mediano y largo plazo, más aún en un país con la infinidad de imprevistos como el nuestro. Estoy de acuerdo además con lo planteado en el texto, con las diversas medidas que se proponen en materia de financiamiento de los gobiernos regionales. Requerimos terminar con las provisiones y darles un financiamiento estable. Efectivamente, es posible que no están dadas las condiciones para autorizar endeudamiento, pero podríamos llegar a ello en márgenes razonables si logramos hacer más estables los ingresos y sujetos a ciertos controles. De otro modo, no es posible asumir objetivos de mediano y largo plazo. Es relevante en este punto también lo que se señala en el texto respecto de los saldos de fin de año. Todos sabemos que la inversión de los últimos meses suele tener menor calidad y pertinencia que la inicial. Muchas veces solo tiene por objeto evitar el castigo de la reducción de recursos futuros. En materia de ingresos propios, la tentación de impuestos locales es grande, pero el espacio para errores también lo es. Creo que es una idea que debe analizarse, pero dentro de espacios muy acotados. Quizás más como rango de los impuestos generales, más que como tributos distintos. Respecto de las patentes municipales, creo que se pueden hacer mejores cosas. En esta materia y en impuesto territorial tenemos una falencia grave en materia de reporte y cobro. La OCDE ha señalado varias veces la insuficiencia de nuestros impuestos en materia de suelo, plusvalía y patrimonio inmobiliario. Slaven Rasminich ha estudiado bastante este tema. Por ahí puede haber una oportunidad para los ingresos regionales. En cuanto a la gestión, comparto la idea de flexibilizar la ejecución, evitando traspasar inversión a gasto corriente, pero sí posibilitando reorientaciones internas. Se exponen también en el texto diversas medidas de control y transparencia para gobiernos regionales y municipios. Sabemos que ahí hay un problema grave. La Contraloría hace su máximo esfuerzo dentro de un sistema que no contribuye mucho al orden y la rigurosidad. Me pareció muy importante en el texto, además, el tema de las regiones mineras que ya Ignacio se refería. Y no es un problema y un tema fácil a zanjar. Creo que tenemos una falencia. Por una parte está la justa demanda de quienes viven en esa zona, sufren las externalidades y reclaman que la riqueza que producen no se aprecia claramente en sus territorios. Por otra parte, hay visiones extremas que plantean una suerte de federalismo en los ingresos, que generaría claras asimetrías e inequidades. Sin embargo, entre ambos extremos hay espacio para correcciones. Se insiste acá en la idea de un fondo compensatorio que yo comparto plenamente. Me atrevería a recoger en lo que se refiere a brechas económicos-sociales, alguna propuesta que ya se ha hecho en el pasado de establecer ciertos estándares en indicadores de salud, educación, calidad de vida, vivienda y buscar ir cerrándolos en un plazo razonable. El gráfico que cruza las regiones con mayor pobreza multidimensional y por ingresos es un muy buen punto de partida. La región de Coquimbo, como se aprecia en el texto, es una de aquellas con más falencia en esta materia, particularmente en muchas pequeñas comunidades rurales. Creo que avanzar en esa armonización contribuiría a atenuar el persistente atractivo de Santiago y otras grandes ciudades en la medida que en la capital se concentran los servicios. El texto sobre la región de Valparaíso me parece muy interesante en lo que se refiere a la generación de equipos técnicos que potencian a los gobiernos regionales en la generación de carteras de proyectos. Lo mismo se señala en lo referido a la región de los ríos. Esta es una demanda permanente de las regiones y una clave si queremos lograr una descentralización. De lo contrario, como allí se señala, los GORES se transforman en diseñadores y ejecutores de proyectos de tamaño menor, incapaces de abordar los problemas más severos. En este ámbito hay un espacio importante para aumentar la contribución y especialización de las instituciones de educación superior locales. Hay un trabajo importante que se ha venido desarrollando. Hay buenas experiencias en los institutos Milenio que pudieran aprovecharse y profundizarse. Se señala también la posibilidad de reenfocar la SUBDERE, apuntando, en mi opinión, con mucha importancia como uno de los objetivos prioritarios al mejoramiento del capital humano local, y es una gran iniciativa. Para concluir, creo que es muy necesario avanzar en un proceso de descentralización y desconcentración que complemente un rol del Estado más potente para impulsar el desarrollo,
favorezca la equidad territorial y fortalezca la democracia y la participación. Considero además que es urgente complementar las reformas políticas aprobadas con reformas en el ámbito financiero, de modo de hacerlas consistentes antes que sea demasiado tarde. Lo que hagamos en los próximos años al comenzar los gobiernos regionales será clave. O cambiamos o el modelo vigente sobrevivirá sin variación. Venimos hace muchos años haciendo esencialmente lo mismo en materia de descentralización. Como se aprecia en algunos gráficos, el resultado es satisfactorio. Hay mejorías, pero tiende a estancarse. Nos falta entonces sintonía fina, más pertinencia en los ingresos y gastos, más participación, más capacidad de las regiones en el diseño, más control para una mayor eficiencia del gasto y sobre todo, por cierto, más voluntad política para avanzar. Chile tiene oportunidades si logramos generar polos atractivos. Las propuestas contenidas en el texto son un abanico espléndido para tener propuestas que nos permitan enmendar esta tarea. Felicitaciones por esta publicación, es un gran aporte. Muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por las felicitaciones. Ahora, en este rol, doble rol de moderadora y de editora también. Le damos la palabra ahora al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Muchas gracias, Contralor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Isabel, por darme la palabra y por la invitación. Quiero agradecer sinceramente que me hayan considerado para presentar este libro. Quiero también saludar a los otros integrantes del panel de manera virtual. Si hay muchos ruidos domésticos, les pido que me disculpen, pero estoy en mi casa, estoy en cuarentena preventiva, por eso a lo mejor se escuchan algunos ruidos que no son los propios de una oficina. Bueno, me invitaron a comentar el libro Más allá de Santiago, la descentralización fiscal en Chile. Como ya se ha dicho, los editores del libro son Isabel Aninat, Ignacio Irarrázaval, Slaven Rasmilich y Jorge Rodríguez. Y también, como ya se ha señalado, es una publicación conjunta del Centro de Estudios Públicos y del Centro UC de Políticas Públicas. El libro tiene 221 páginas, no es tan extenso en realidad, y se divide en 5 capítulos que ya han sido mencionados, así es que voy a pasar rápidamente haciendo una mención por cada uno de ellos. Está el capítulo 1, que es sobre el contexto de la descentralización en Chile, en el cual fundamentalmente se dan las bases conceptuales de la descentralización como fórmula de traspaso de poder, elaborado por Isabel Aninat, Ignacio Casielles, Ignacio Irarrázaval, Clemente Larraín, Slaven Rasmilich y Jorge Rodríguez. Luego está el capítulo 2, que es sobre finanzas públicas regionales, propuestas presupuestarias e institucionales, que podríamos decir que es el centro del libro, ya que aquí los temas que se abordan son básicamente las propuestas que se contienen para una política de descentralización fiscal en nuestro país. Y también es el centro porque es el capítulo más extenso del mismo, de esta obra que se presenta. El capítulo 3 trata de la evidencia científica sobre las regiones mineras y la descentralización en Chile, de Dusan Paredes. El 4 sobre finanzas públicas de la descentralización en Valparaíso, de Patricio Aroca. Y el capítulo 5 sobre descentralización de la gestión presupuestaria y propuestas de futuro, de Egon Montesinos. El libro en realidad parte de un dato dado, que es la entrada en vigencia de las leyes números 21.073 y 21.074, que implicarán la elección de los gobernadores regionales y el eventual traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, los GORE. E intenta responder a la cuestión central respecto de su financiamiento, es decir, si con la forma que tiene el actual funcionamiento de los GORES, estos serán capaces de llevar adelante sus funciones, que en definitiva se deben traducir en alcanzar un desarrollo más equitativo y sostenible entre las regiones. También, como ya se ha señalado, no se trata de un libro meramente descriptivo de un problema, sino que lo más interesante de este libro es que, y en todos los capítulos se aprecia esta idea, de que se trata de formular propuestas, tanto respecto de las fuentes de financiamiento, como debe ser la gestión presupuestaria, los desafíos institucionales a los que se van a enfrentar los gobiernos regionales, y también respecto de la perspectiva del control y de la rendición de cuentas. Son varias de estas propuestas las que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de formular los proyectos de ley, a los que ya también hacía alusión la senadora Muñoz, la presidenta del Senado, y que necesariamente deberán dictarse para hacer posible este proceso de descentralización. Y es aquí donde se avisora un gran riesgo que me parece pertinente poner de manifiesto en esta ocasión.
el proceso de descentralización política que se vivirá con la elección de los gobernadores regionales lleva implícita y explícitamente la promesa de que los beneficios económicos, sociales y de desarrollo se distribuirán de una manera más equitativa entre las regiones y también al interior de las regiones. También hay centralismo al interior de las regiones. Si dicha regulación no es dictada, o si tarda en demasía en que así ocurra, cosa que no debería ser raro que así fuese, nuevamente estaremos en una situación de expectativa no cumplida, lo que aumentará, si cabe, la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones y en particular en la clase política. Pues bien, con ocasión de la presentación de este libro, quisiera hacer una breve referencia general a algunos aspectos del proceso de descentralización política que viviremos próximamente. La mayoría de estos aspectos ya están tratados en el libro, solo los voy a ordenar de otra manera. No son mis ideas en realidad originales, muchas de ellas están recogidas en el libro, pero me parece relevante que sean planteadas en este momento. A continuación, estas reflexiones las agrupo bajo 3 preguntas. ¿Para qué es necesaria la descentralización? ¿Cuáles son las condiciones de la descentralización? ¿Y qué riesgos tiene la descentralización? Para comenzar, quisiera responder a la pregunta de ¿para qué es necesaria la descentralización? Y para eso voy a recurrir a 3 clases de argumentos, que todos están de alguna manera presentes en el libro. En primer término, hay que tener en cuenta que este libro no es un libro jurídico, sino un libro de políticas públicas, y en particular de políticas fiscales. Por lo mismo, es comprensible que la alusión a la normativa vigente sea muy acotada. Esto en realidad no es una crítica que yo haga al libro, sino que es una característica del mismo, que permite una lectura ágil y que entusiasma. No obstante ello, desde mi perspectiva, creo que para responder esta pregunta de ¿para qué la descentralización? Es necesario también hacer una referencia al mandato contenido en el artículo 3º de la Constitución. En esa disposición, en el inciso 3º, se contiene una declaración que yo encuentro que es extraordinaria por su profundidad, pero también ha sido extraordinariamente pasada por alto. Esta disposición dice: los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Probablemente, si pasásemos por el sedazo de esta norma a la ley de presupuesto de cada año, a la reforma tributaria, por ejemplo, o incluso a la normativa ambiental para ir a un ámbito específico, o también incluso si pasamos por el sedazo muchas decisiones administrativas o decisiones de inversión pública, llegaríamos a que pocas veces se ha tenido en vista este deber de promoción del fortalecimiento de las regiones y mucho menos el deber de desarrollo equitativo de los territorios. Hay un segundo aspecto de esta primera pregunta, que es el nivel de desarrollo. Esta segunda razón para responder afirmativamente esta pregunta, de que se aumentaría el nivel de desarrollo, el libro en todos sus capítulos la responde. El desarrollo de las regiones y en definitiva del país en su conjunto se logra con un mayor nivel de descentralización. En este punto, el libro no cae en recetas mágicas o en una fe ciega en que la descentralización política sea la panacea del desarrollo. Sin embargo, aporta evidencia suficiente como para apoyar este proceso, sin perjuicio de señalar claramente los riesgos a los que me referiré más adelante. Y sobre este punto me quedaré hasta aquí, sobre todo recomendándoles a todos quienes están escuchando esta presentación que lean el libro. Hay un tercer elemento de esta primera pregunta, que es lo que se denomina, citando a otro autor en el libro, como inercia centralizadora. En esta parte me quiero referir a lo que ha señalado Patricio Aroca respecto de los instrumentos necesarios para alcanzar la descentralización. Patricio Aroca, citando al ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, en un escrito del año 87, descartaba que solo el mercado pudiese favorecer el desarrollo de las regiones, y señalaba que existe una especie de, comillas, inercia centralizadora, la que lleva, diría yo, en particular a jóvenes profesionales o técnicos a proyectar su carrera solo y únicamente en Santiago. Santiago es Chile, y si uno no estudia en Santiago, trabaja en Santiago o vive en la capital, se hipotecan sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Esto lo puedo decir por experiencia personal. En mi calidad de jefe de una institución que tiene oficinas en todas las regiones, puedo afirmar que esto es así. Cuesta demasiado convencer a los profesionales a trasladarse a ciertas regiones, no las voy a nombrar. Y una vez que el funcionario llega al nivel central, es prácticamente imposible moverlo a una región.
Lo anterior, visto desde una perspectiva económica, en realidad resulta incomprensible, dado que las remuneraciones de los funcionarios se asignan por grados que están fijos. En segundo término, quisiera referirme a las condiciones para la descentralización, respecto de las cuales se hace una referencia permanente a lo largo de esta obra. Esta me gustaría probarlas en las siguientes tres nuevamente. En primer lugar, las capacidades institucionales. Así como los conocemos, los GORES no son capaces de asumir nuevas competencias. Y no es probable que puedan asumir nuevas competencias por mucho que exista el interés político e incluso los recursos para llevarlas a cabo. Lo que ocurre con los GORES es lo que le ha ocurrido a buena parte del Estado chileno, pero que de manera más aguda se presenta en el nivel subnacional y que yo denomino como la paradoja del maestro Cárdenas. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán o habrán escuchado de él. Es la historia de una persona que, de la noche a la mañana, por un golpe de suerte, se volvió millonario. Efectivamente, es uno de los casos más recordados en que el maestro Cárdenas, quien hacia fines de la década de los 70, obtuvo un premio cercano a $1 millón en un juego de azar, en la Pollagón. Luego de vivir la farra de su vida, la inesperada fortuna fue dilapidada, quedando el maestro Cárdenas más pobre de lo que era antes de recibir el premio. Lo que le ocurrió al maestro Cárdenas es el típico caso de una persona que repentinamente se encuentra con algo que no es capaz de gestionar. Algo parecido nos puede estar ocurriendo en el Estado y que de forma más aguda nos puede ocurrir en los GORES. Tal como se señala en el libro, hoy en día los GORES, con los intendentes a la cabeza, tienen una actitud más bien pasiva y obsecuente con el gobierno al momento, por ejemplo, de la discusión presupuestaria. Pero si nada cambia, los GORES, con los gobernadores regionales ahora elegidos a la cabeza, de facto se transformarán en un actor relevante en la discusión de la ley de presupuestos. Si nada cambia, lo que ocurrirá será un constante aumento del gasto público, una sed insaciable por contar con más recursos por parte de las regiones. El problema es que, al igual que en el caso del fatídico maestro Cárdenas, si nada cambia en los GORES, es decir, si no son apoyados y reforzados institucionalmente, por muchos recursos que se aporten, estos serán incapaces de emplear dichos recursos de una manera económica, eficaz y eficiente. Existen demasiados ejemplos que dan cuenta de esta incapacidad. Probablemente porque desde la Contraloría debemos lidiar día a día con las historias de fracaso de la gestión pública, es que esta mirada mía, no es la del vaso medio lleno, al revés. Las fiscalizaciones llevadas a cabo en los últimos años por la Contraloría dan cuenta de una serie de males de que adolece la administración del Estado subnacional en la gestión de estos recursos públicos. Sin ir más lejos, cabría preguntarse cómo se han gestionado por parte de algunos GORES el programa de entrega de alimentos a propósito de la pandemia. Un segundo punto vinculado al anterior es el de las capacidades profesionales. Cuesta mucho atraer capacidades profesionales al Estado y cuesta mucho más a las regiones. Y esto no tiene tanto que ver con el nivel de sueldos como con el nivel de los servicios de salud y de educación que existen en las regiones. En eso, todas las regiones pierden frente a la región metropolitana. En varias partes del trabajo que se presenta se hace alusión a la necesidad de contar con capacidades profesionales competentes y sobre todo bien capacitadas en las regiones. Asimismo, se señala la necesidad de fortalecer la academia municipal que organiza la Subdere. Aquí solo me atrevo a proponer que el Estado debe realizar un esfuerzo de formación, profundización y de formalización de todas las iniciativas de formación de sus funcionarios. Finalmente, está el problema de los bienes y servicios regionales. El desarrollo equitativo y solidario que se refiere al artículo 3º, inciso 3º de la Constitución, se logrará en primer término a partir de bienes y servicios equiparables con el nivel metropolitano. Aquí, obviamente, falta una política de descentralización funcional y material que de alguna manera se equipare con lo que ocurre en los estados más desarrollados. Finalmente, ya para ir concluyendo, quisiera referirme a los riesgos de la descentralización. De esto también da cuenta la obra, y yo creo que es la principal preocupación que subyace en ella y también la preocupación de los editores y de los autores. Estos riesgos los podemos agrupar en la ineficiencia del gasto, la descoordinación entre las inversiones y, por último, y en realidad un corolario de los dos anteriores, el riesgo de la corrupción.
El libro que se presenta da cuenta de manera suficientemente extensa y profunda respecto de todos estos riesgos y analiza el rol que deben cumplir los controles, en particular el de la Contraloría General. Sobre este punto, debo manifestar mi acuerdo con la forma en que se aborda el tema. Sin embargo, debo hacer presente una cosa. El control de la Contraloría General corresponde solo al tercer nivel o a la tercera línea de control del gasto público. La primera línea de control es la que debe estar dada por el propio ejecutor de esos recursos, en particular por parte de los gobernadores regionales. Tone from the top, dicen los anglosajones. Estos apoyados por sus unidades de finanzas y por sus unidades jurídicas, que en muchos casos son mínimas. El segundo tipo de control está dado por la auditoría interna, que en muchos casos es prácticamente inexistente. Y en el Estado chileno en general, esa auditoría interna tiene muy poco desarrollo y todavía menor peso. Solo en el tercer nivel y de manera coordinada debería operar el control de la Contraloría. En definitiva, termino agradeciendo que me invitaran a presentar esta obra. Constituye un gran aporte a la discusión acerca de la descentralización fiscal en nuestro país. Si nada cambia, es decir, si no son escuchadas estas recomendaciones fundadas que el libro nos presenta, creo que sus autores, en un par de años más, tendrán toda la autoridad moral para decirle a quienes toman las decisiones en esta materia, es decir, al gobierno y al Congreso Nacional, comillas, les dijimos que esto iba a pasar. En lo personal, espero sinceramente que no tengan que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al Contralor por su presentación y muchas gracias, voy a abrir comillas, por decir que esto es una lectura ágil y que entusiasma. Porque qué mejor propaganda para que se lo lean, para dejarlo para la lectura. Así que con eso le damos la palabra al senador Rodrigo Galilea, senador por la región del Maule y ex intendente de la región del Maule, así que conoce bien la realidad de los gobiernos regionales. Senador. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos los que participaron en la elaboración de este libro, al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, mi alma mater también, así es que agradecido, y al Centro de Estudios Públicos, ahí representado por Leonida Montes. El libro, ya lo decía el Contralor, tiene 221 páginas, de lectura rápida y ágil. Ahora, lo de las 221 páginas, Borges encontraría que es mucho, Tolstoy encontraría que es poco. Para mi mala suerte, a mí siempre me gustó más Borges, pero hubo que lidiar con ese número de páginas sin problema, porque tal como lo decía el Contralor, se leía fácil y sobre todo para quienes tenemos interés en el tema, resultaba sumamente interesante. Voy a partir haciendo una declaración. Yo soy de los que cree que es imposible que Chile llegue al desarrollo sin un proceso de descentralización bastante severo, ¿ya? Esa para mí es casi como una verdad de fe. Si no somos capaces de descentralizar, vamos a ser, por lo tanto, incapaces de desarrollar todas nuestras potencialidades en el recurso humano que tenemos repartido a lo largo y ancho de Chile, y tampoco vamos a poder aprovechar bien todas las potencialidades del territorio. Tenemos un territorio riquísimo en un montón de aspectos, y muchas veces no somos capaces de sacarlo adelante. Yo tengo la cuestión quizás no tan habitual, para los que no me conocen. Yo viví mis primeros 25 años de vida casi ininterrumpidamente en Santiago, me eduqué en el colegio y en la Universidad de Santiago, y de ahí en adelante he vivido toda mi vida en Talca, ya sean actividades particulares, después como intendente y hoy día como senador, así que me ha tocado conocer un poco todos los aspectos de este fenómeno. He visto lo que cuesta para mucha gente trasladarse a regiones, he visto cuál es la calidad del recurso humano, he visto los problemas a los que muchas veces se refería el Contralor dentro de su exposición. Pero sabiendo que la descentralización es un desafío ineludible para Chile, tenemos que tener claro de que implica eventuales beneficios, pero también implica riesgos. Pero los riesgos no nos pueden paralizar nunca. A mí me encanta usar el ejemplo de la Universidad de Concepción.
Concepción vivía a principios del siglo pasado un momento de decadencia total, y un grupo de personalidades de allá decidió que tenía que haber una universidad, que no podía seguir pasando de que cualquier penquista que quería de alguna manera triunfar en la vida tenía ineludiblemente que irse a Santiago. Y Enrique Molina Garmendia tenía muy buenos contactos y habló con el presidente, los ministros de educación, pero la respuesta siempre fue: sí, encontramos muy interesante el proyecto, pero mira, todavía no tenemos plata para una cosa así. Y pasó un tiempo, pasó más tiempo, hasta que finalmente ese grupo de gente vinculado a Concepción decidió que no podía seguir esperando más y se lanzó a ese proyecto que marcó un antes y un después para esa ciudad del país. Y yo creo, haciendo una especie de metáfora, que esto que vamos a vivir ahora va a ser un antes y un después en la historia de Chile, y espero que sea un después tan exitoso como fue el caso de la Universidad de Concepción para todo el sur o centro-sur de nuestro país. Yo me voy a concentrar básicamente en el capítulo 2, el de finanzas públicas regionales. Quizás va a tener algunos aspectos áridos para los que no están tan familiarizados con esto, pero creo que es necesario hacerlo en parte. Hoy día los presupuestos regionales se dividen en lo que se llama el programa 01, que son básicamente los gastos de funcionamiento, los operacionales de los gobiernos regionales, el programa 02, que tiene que ver básicamente con las inversiones, la plata para las inversiones, y lo que se llaman las provisiones. Son 11 provisiones más o menos actualmente, que vienen todas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es decir, tienen una adjudicación que es centralizada. ¿Tienen ingresos propios los gobiernos regionales? Prácticamente ninguno. Tienen básicamente ingresos por casino, pero poco más que eso. Por lo tanto, hoy día todo viene de esta ley de presupuesto. Los municipios, en cambio, de una manera u otra, tienen un porcentaje muy grande de ingresos que podríamos denominar propios, a través de las patentes, básicamente voy a concentrar ahí. El Fondo Común Municipal, en la práctica también son ingresos que hacen ellos mismos y tienen un porcentaje de transferencia desde el fisco. Ahora, en la etapa que a la que vamos a entrar el próximo año, ¿tiene que cambiar necesariamente este esquema de financiamiento de los gobiernos regionales? Yo creo que esa es la primera pregunta que uno necesariamente tiene que hacerse. Porque uno podría decir, bueno, hagamos el primer paso, hagamos los cambios políticos, que se elija el gobernador regional, que se vayan formando las diferentes divisiones, pero por ahora no hagamos cambios. Yo creo que la respuesta a esa pregunta, y el libro también apunta hacia allá, es que sí es necesario hacer cambios a este sistema que tenemos de financiamiento. De todas maneras hay que hacer cambios. Hoy día tenemos una centralización. Miren, para los que hemos sido intendentes, les voy a poner así ejemplos, que para el ciudadano común a lo mejor van a sonar pero raro. Si uno quiere cambiar de ítem, de cualquier cosa, tiene que ir a preguntar a Santiago, a la DIPRES. Si uno tiene autorizado contratación de personas y una persona renunció y por lo tanto uno tiene que ir a preguntarle a la DIPRES. Si uno quiere subirle al sueldo a una persona del gobierno regional, teniendo marco presupuestario, está la plata ahí en el gobierno regional, tiene que ir a preguntarle a la DIPRES. Si uno recibe un ingreso propio porque vendió eventualmente una propiedad del gobierno regional, no la puede gastar ni usar sin autorización de Santiago en la DIPRES. Si uno quiere ejecutar un proyecto deportivo y cultural, sí puede hacerlo. Pero si es social, entonces la DIPRES le dice no, no puede hacerlo. Entonces, para todos los que hemos dirigido de alguna manera una región, eso se transforma realmente en una situación que ya no da para más y que con gobernadores regionales elegidos popularmente, evidentemente va a hacer crisis. Dicho eso, hay que avanzar. Y yo creo que el libro acá tiene la gran gracia de que apunta en el tema finanzas, que es al que yo me voy a referir, entra al área chica, ¿ya? Entra al área chica. Y primero dice, bueno, ¿por qué no
tomamos para todos los análisis los principios de descentralización y responsabilidad fiscal que nos da la OCDE, que son principios que son de sentido común, pero que muchas veces olvidamos. ¿Cuáles son esos? Que estén definidas las responsabilidades, que estén definidos y que hayan suficientes recursos para poder asumir las responsabilidades que se les están entregando a los gobiernos regionales. Tiene que haber un buen proceso de rendición de cuentas. Hay que fortalecer las capacidades. Tiene que haber buenos mecanismos de colaboración con el gobierno central. Hay que asumir las asimetrías que existen entre las regiones y el gobierno central. Y claramente, y el Contralor lo decía, la mejora en transparencia, monitoreo y la data o los datos del gobierno regional tienen que mejorar de manera consistente o radical en muchos aspectos respecto a lo que existe el día de hoy. Entonces, entrando más al área chica, la primera propuesta que hacen los autores es simplificar el presupuesto de los gobiernos regionales. Básicamente eso. Dicen, la plata operacional, obviamente que siga igual, pero al final del día, ¿saben qué? Saquémonos de encima las subvenciones, todos estos 11 ítems en los que uno puede gastar o no gastar plata y de qué manera uno puede gastar plata, saquémoslo. Y dejemos básicamente 3 grandes áreas de inversión para la región, que tiene que ver con desarrollo regional, un título que ellos le llaman convergencia, básicamente para ir logrando mayores niveles de igualdad entre las regiones e internamente también dentro de las regiones, y otro fondo de compensación de externalidades externas. Eso a mí me parece bien, es una simplificación y además hace que, una cosa que comparto yo con el libro, hace que a la subdere de alguna manera la reformulemos completamente. Ya voy a hablar al final un poco de eso, pero creo que la subdere tampoco da para más en la manera que ha venido trabajando en los últimos años. Ahora, este sistema de simplificar el presupuesto regional, por supuesto que también va a traer riesgos. ¿Y dónde veo yo los riesgos? Lo veo básicamente en que hay una serie de acciones que deben hacer los gobiernos regionales que normalmente no están en el imaginario colectivo ni en el imaginario de las autoridades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todas las inversiones en residuos sólidos, toda la inversión en ciencia y tecnología, todo lo que es energización, todo lo que es puesta en valor del patrimonio, normalmente no ocupa los primeros titulares en ninguna región. Toda la gente siempre quiere caminos, quiere agua, quiere alcantarillado, quiere puentes, quiere ese tipo de cosas. Pero este otro tipo de inversiones normalmente van quedando a la cola. Y la única gracia que podría yo decir de la existencia de las subvenciones es que de alguna manera obligaba a que esta plata se invirtiera en esos recursos. ¿Hay manera de suplir eso? Pienso que sí, pero es uno de los desafíos que tenemos que controlar el día de mañana. Y además, al no tener también parámetros de cuánto gastar en qué, puede haber una tentación muy grande de gastar una cantidad de plata mucho más allá de lo prudente en cuestiones como subvenciones y actividades como las famosas fiestas tradicionales que se pueden mal usar. Cuando hablo de subvenciones, ¿qué es lo que es? Hoy día se subvencionan muchos clubes deportivos, se subvencionan pequeños hogares de ancianos, se subvencionan agrupaciones, juntas de vecinos para seguridad en sus poblaciones. Eso tiene un rédito electoral increíble y por tanto hay una presión hacia ese tipo de inversiones muy grande que hoy día está limitada presupuestariamente y que el día de mañana a lo mejor no lo va a estar. Así es que ese es otro tema en el que hay que poner mucha atención. Y finalmente, desde el punto de vista presupuestario, el tema de que los saldos no se pierdan, sino que pasen al ejercicio siguiente de la región, o sea, que sean parte del saldo inicial de caja, a mí me parece una idea buenísima. Ya lo dijo la presidenta del Senado, la verdad es que los gobiernos regionales muchas veces entran en desesperación en los últimos 3 meses, si es que algo les falló en la ejecución de los recursos, y empiezan a gastar casi en cualquier cosa, empiezan a hacer transferencias muchas veces sin mayor análisis, simplemente para cumplir con esto que se llama
el gasto. Me gasté toda la plata que me pasaron y así no me critican dentro de mi región. Ahora, estoy calculando muy mal el tiempo, así que me van a perdonar, pero quiero apuntar a otra cosa. Hay una cuestión que no se ha mirado mucho respecto de la ley de gobiernos regionales, la 19.175, y que tiene que ver con las ejecuciones directas que hoy día pueden hacer los gobiernos regionales. Esto, muchos gobiernos regionales quizás ni lo saben, y quizás en Santiago la DIPRES tampoco lo sabe, y a lo mejor nadie le ha puesto mucha atención. Pero hoy día, lo que dice la ley es que los gobiernos regionales pueden ejecutar. Pueden ejecutar. Probablemente no se van a animar con un puente de gran envergadura o una carretera de gran envergadura. Pero todos los programas, básicamente lo que son los programas de los servicios, y cuando digo esto estoy pensando en Cernatur, FOSIS, CENSE, Corfo, Cercotec. La verdad de las cosas es que los gobiernos regionales, hoy por hoy, las pueden hacer solos. Esto va a generar una gran tensión, porque va a pasar de que los gobernadores regionales, para empezar, si no les gusta el director de Cernatur en su región, van a decir, bueno, no paso plata, lo hago yo. Si es que eso se empieza a generalizar, la verdad de las cosas es que los servicios y los ministerios van a tener que pensar muy seriamente en una reorganización profunda. Porque si se empieza a masificar que los gobiernos regionales optan porque CENSE, FOSIS, Cernatur, Corfo, Cercotec, que dependen del Ministerio de Economía, de Desarrollo Social o del Trabajo, va a hacerlo directamente el gobierno regional, la verdad es que toda la reformulación de programas nacionales va a quedar a un lado. Todo el gasto de oficinas y personal que esos servicios tenían en cada una de las regiones también va a perder todo el sentido. Así que en ese aspecto en particular, yo creo que va a haber una tensión y vamos a ver que la fuerza de las circunstancias va a provocar una alteración muy notable y notoria en cómo enfrentan los ministerios la organización de sus servicios a través de todo Chile. Otro tema es el de los ingresos propios. Yo acá, tal como lo dice el libro, creo que no está el horno para bollos. Yo creo que no es el momento de analizar que los gobiernos regionales se larguen ni tengan autonomía para empezar a generar ingresos propios, pero sí creo que tiene que haber una gran reforma en lo que tiene que ver con las patentes comerciales. Hoy día, esto yo lo he dicho en muchas partes, hoy día el sistema de patentes chilenos yo lo miro como un sistema extractivo. Siempre pongo el ejemplo de la Inglaterra imperial con África. Resulta que en Chile, así como en Inglaterra, ¿de dónde vienen en general las riquezas? Vienen de los bosques, de la pesca, de los campos, en fin, salvo lo financiero, todo lo más viene de territorio. Pero en Inglaterra todo quedaba finalmente la riqueza en Londres. Y acá resulta que las patentes comerciales se pagan con criterios contables, pero no tienen ninguna relación, o por lo menos pueden no tener ninguna relación con dónde están ubicados los activos físicos. Voy a poner un ejemplo. Una viña importante puede tener 1000 hectáreas de viña en la comuna de Pencahue y por su estructura societaria puede no pagar casi nada de patente en Pencahue y pagarlo todo en la oficina en Santiago Centro, que es donde está la matriz de esa sociedad. Esto es algo que hay que analizar. Debiera generar un trasvasije de recursos y de patentes enorme que hay que analizarse si deben quedar para solo los municipios o si tienen que repartirse entre municipios y gobiernos regionales. Pero eso es una cosa que tenemos que resolver cuanto antes. Se me acabó el tiempo, sé que estoy en los 15 minutos. Tenía algunos comentarios respecto del Sistema Nacional de Inversiones, no lo voy a tocar. La Subdere, como les dije, yo creo que ya no debe seguir actuando como actúa. Básicamente yo la veo en un futuro, y el libro también lo ve así, como una especie de gran observatorio que transmita las mejores prácticas, que pueda interactuar con organizaciones civiles de las distintas regiones para darle todos los antecedentes para lograr transparencia y buena ejecución de los recursos, y que pueda además promover la asociación entre las distintas regiones, que esa es una potencialidad que puede existir y que hoy día prácticamente
no se usa. El control interno se lo dejo al Contralor, por supuesto, que es el mayor experto en estos temas, pero bueno, para terminar, estamos frente a una gran oportunidad. A mí en la vida me ha tocado mucho ir a Perú y tengo los temores propios que uno ve del proceso de descentralización que ocurrió allá. Yo espero que a nosotros no nos ocurra ni de cerca lo que ha pasado en Perú, sino que nos ocurra, y termino con lo que empecé, nos ocurra tener un círculo virtuoso como el que tuvo Concepción con la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, muchas gracias por sus palabras y con esto le agradezco también a los tres presentadores, a la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y al senador Rodrigo Galilea. Reitero a nombre de los editores los agradecimientos a todos quienes participaron en el libro, a los socios regionales y también al Centro de Estudios Públicos y al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Para todos quienes quieran leerlo, el libro está disponible completo en la página web del CEP y también en la página web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Así es que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en este lanzamiento. Esperamos que este libro pueda ser útil para la discusión actual y las futuras en materia de descentralización en Chile. Muy buenas tardes.